En la víspera de mi boda, los padres de mi novia aparecieron de repente en mi puerta. Después de arrojarme una tarjeta bancaria, me exigieron que dejara a su hija. Tomé 5 millones y rompí con Susu. Un año después, nos encontramos de nuevo por casualidad. Me arrojó una tarjeta a la cara y me dijo con expresión burlona: ¿No te gusta el dinero? Toma este dinero y sé un perro bueno y obediente. En el momento en que vi a Susu, un escalofrío me recorrió la espalda, dejándome paralizado. Aún así, caminó hacia mí con naturalidad, el taconeo de sus zapatos casi superponiéndose a los latidos de mi corazón. Cuanto más se acercaba, más aterrorizado me sentía. Susu se rió entre dientes, extendió la mano para pellizcarme la barbilla y me obligó a mirarla. ¿Qué? ¿Estás tan disgustado de verme? Susuer. Creí que la figura que había visto antes me resultaba familiar, pero no lograba recordarla del todo. Susu apretó lentamente los dedos, una sonrisa juguetona asomando en las comisuras de sus labios. Realmente no esperaba que fueras tú. Lin Chin-hon, este es un gimnasio solo para socios. ¿No vas a explicar por qué estás aquí? Después de esperar un buen rato mi respuesta, Susu levantó el rabillo del ojo y vio mi pálido rostro con la mirada perdida. Aburrido. Sacudió mi cara, luego me soltó suavemente, dejando una frase en el rostro mientras se daba la vuelta. Le diré al gerente que no deje entrar a cualquiera. Esa frase fue lo que me enfureció. Mi cuerpo tembló y me lancé hacia adelante, agarrando el brazo de Susu con fuerza, preguntándole con voz grave: ¿por qué? ¿Por qué tienes que elegirme así? No era difícil oír la ira contenida en mi voz. Pero Susu solo inclinó ligeramente la cabeza, su mirada recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo. La sonrisa en sus labios era seductora para cualquiera, pero a mí me produjo un escalofrío en lo más profundo del corazón. ¿El objetivo? No vales la pena que te elija como objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque verte tan miserable es realmente interesante. Respondió, levantando las cejas. ¿Verdad, Susu? Si es por lo que pasó antes, puedo. No hace falta. Sus me interrumpió fríamente. Dije que si te volvía a ver, definitivamente no te dejaría escapar fácilmente. Todavía te estoy dando una buena imagen al dejarte ir por tu cuenta. ¿Todavía no estás satisfecha? No pude decir nada para refutarla. Susu se burló, apartó mi mano, palmeó la manga arrugada y se preparó para irse. Pero no esperaba que me detuviera de nuevo. Por favor, Susu, necesito este trabajo. Estás teniendo problemas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué debería ayudarte? Cualquier cosa que quieras, siempre que pueda dártelo, puedo dártelo. Cerré los ojos y dije esas palabras entre dientes apretados. Fue esta mezcla de determinación y debilidad lo que ligeramente despertó el interés de Cizur. Finalmente se dignó a darse la vuelta y mirarme bien, preguntando junto con mis palabras. Dame cualquier cosa. Sé más específica. No entiendo bien lo que quieres decir. ¿Cualquier cosa? Susu murmuró mis palabras, levantó su dedo índice y lo presionó con fuerza contra mi nuez de Adán, luego lo deslizó hasta mi clavícula como si fuera un perro. 2. Necesitaba mucho dinero. Si me despidieran de este gimnasio, no podría reunir la cantidad necesaria a corto plazo. Pude ver la profunda humillación en sus ojos, pero aún así bajé la cabeza y asentí levemente. Lin Chin-hon, ¿dónde quedó tu carácter? Tantos hombres quieren ganarse mi favor. ¿Por qué crees que todavía me interesaría en ti? A diferencia de su habitual tono indiferente, Sus no intentó ocultar el sarcasmo en sus ojos. La mirada que me dirigió fue exactamente como dijo, desprovista de emoción alguna y sin verme ya diferente de nadie más, como mirar un juguete barato encontrado en cualquier parte. Y fue en ese momento que definí verdadera y claramente mi posición. Nunca antes había experimentado la sensación de ser arrojado a una cueva de hielo como se describe en los libros. Pero la vergüenza causada por mi propia arrogancia me dejó la mente en blanco por unos segundos. Al darme cuenta de lo que había pasado, no pude esperar a darme la vuelta y huir de allí inmediatamente. ¿Por dinero? ¿Ya ni siquiera quieres tu cara?
Susu no pasó por alto la vergüenza y las fluctuaciones emocionales en mi rostro, pero su humillación no cesó como si estuviera afirmando un hecho insignificante. Tengo razones por las que tengo que hacer esto. Respiré hondo. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir la mirada de Susu fija en mí. Entonces cuéntame. Pero si quieres representar una historia de Sav, entonces no es necesario. Era la primera vez que Susuer veía una expresión tan dolorosa en mi rostro. Entrecerró ligeramente los ojos y una especie de placer inquieto surgió de repente en su corazón. No le sorprendió no obtener respuesta. Después de todo, había vivido en los círculos de la clase alta desde niña y había conocido a mucha gente. Hacía tiempo que estaba cansada de oír excusas como la mía. No era más que un deseo desesperado de ascender, dispuesto a llevar un collar y ser un perro por la fama y la fortuna que flotaban en el aire. Pero lo que la molestaba era que cuando estaba conmigo por primera vez, había considerado ofrecerme ayuda. Pero en ese momento, la había alejado cada vez más por mi orgullo y dignidad. No pongas esa expresión tan desagradable. No es como si te hubiera obligado a hacer esto, ¿verdad? También fue en ese momento que noté que la mirada de Susurra hacia mí se volvía gradualmente algo significativa, como si estuviera juzgando algo. Aunque no quería menospreciarme, la forma en que me miraba era muy parecida a considerar cuidadosamente una compra antes de hacerla. Pero considerando que eras mi exnovio, no es como si no pudiera darte otra oportunidad. Después de todo, realmente quiero ver cómo puedes complacerme. Susa bajó la mirada con un matiz significativo. Su mano derecha acarició mi lóbulo de la oreja, pellizcando la carne entre sus dedos y jugando suavemente con ella. Si te desempeñas bien hoy, podría considerar tu petición. Es simplemente tratarme como un juguete. Me quedé en silencio, tragando esta cruda humillación. Quería fingir ser desinhibida y despreocupada, pero no pude evitar sentirme herida por sus palabras. Esta emoción también se reflejó en el rostro de Susurra. Pero comparada con mi abatimiento, ella parecía enérgica, dando unos pasos hacia adelante y empujándome hacia la escalera. Evité su mirada mientras me obligaba a no retroceder. Parece que en estos 2 años no has progresado en absoluto. Lin Chin-hon Susuer. Aunque no tengo ninguna razón para decir esto, pero al menos vámonos de aquí primero. Aparté el abrazo de Susuer. ¿Qué te preocupa que alguien venga? Su voz se elevó al final y presionó su dedo con fuerza sobre mis labios. Ahora te preocupas por la cara. Es ridículo. Lin Chin-hon, por favor, ten la actitud de alguien que está pidiendo ayuda. ¿Qué calificaciones crees que tienes para poner condiciones conmigo? Aunque no quería admitirlo, Susu tenía razón. Ya fuera ahora o en el pasado, nunca tuve las calificaciones para poner condiciones con ella. Sin embargo, tal vez la expresión de resistencia en mi rostro fue demasiado obvia, lo que molestó un poco a Susu. Después de lanzarme una mirada fría, detuvo sus movimientos. Parece que todavía no lo has resuelto en ese caso. No, puedo hacerlo. Al ver que Susu estaba a punto de irse, la jalé rápidamente hacia atrás. Al final, Susu no hizo nada. Solo me miró fijamente durante un largo rato y luego me soltó. Susu, realmente eres una persona terrible. Tienes razón. Culpa a tu propia mala suerte por haber sido atrapada por una persona terrible como yo. Susu alisó su ropa, respondiendo en voz baja con tono perezoso. Además, déjame recordártelo una vez más. No planeaba hacer nada en primer lugar. ¿No fuiste tú quien me buscó con tanto entusiasmo? Cuando llegué a casa, eran casi la 1 de la mañana. Después de haber conocido a Susurra ese mismo día, el ambiente tenso me agotó, me desplomé directamente en la cama, sin querer moverme en absoluto, cerré los ojos, pero mi mente seguía reproduciendo las escenas de cuando conocí a Susu por primera vez o los momentos que pasamos juntos después. Escena tras escena pasaban por mi mente esos momentos familiares haciéndome sentir como si todo hubiera sido ayer. Conocí a Susu por primera vez durante mi 2.º año. Como ella era de primer año, un año menor que yo, como miembro del consejo estudiantil, naturalmente me asignaron para darle la bienvenida el primer día de clases. En aquel entonces, Sus todavía era una joven ingenua y vivaz. Estaba bien protegida por su familia,
y la pura bondad y sencillez que había en ella hicieron que la recordara al instante. En interacciones posteriores, poco a poco fui conociendo su verdadera personalidad y me sentí atraído por ella. No esperaba que se me declarara antes de que yo pudiera hacerlo, tomando la iniciativa de expresar sus sentimientos. Después de eso, como todas las parejas, estuvimos profundamente enamorados durante nuestros años universitarios. Incluso en mi último año, para asegurarle un futuro brillante después de la graduación, trabajé incansablemente para ganar dinero. Sin embargo, la realidad suele ser cruel. Ese día, volví feliz a casa con un anillo de diamantes que había ahorrado para comprar. Con ganas de proponerle matrimonio a Susuer, abrí la puerta y vi a una pareja extraña sentada en la sala. Afirmaron ser los padres de Suzuo e inmediatamente criticaron la casa que había alquilado, con palabras llenas de desdén. Después de hablar, sacaron una tarjeta bancaria y me la pusieron delante, diciendo con expresión y tono condescendientes: puedes verlo por ti mismo. Tus condiciones simplemente no coinciden con nuestro universo alternativo. No nos importa que ustedes, los jóvenes, se diviertan y les agradecemos que hayan cuidado de Azou estos últimos años, pero no podemos aceptar su matrimonio. Niño, necesitas saber cuál es tu lugar. Las personas de nuestro estatus están fuera de tu alcance. Aunque trabajes duro toda tu vida, no fantasees con convertirte en un fénix trepando a las ramas. Un gorrión siempre será solo un gorrión. Además, no queremos que Azou se distancie de nosotros, sus padres, por tu culpa. Eres una persona inteligente. Deberías saber qué hacer, ¿verdad? Cada palabra fue como un cuchillo que se clavaba profundamente en mi corazón. Aunque quería replicar, decir que podía trabajar duro para darle un futuro a Susu. Decir que definitivamente no dejaría que sufriera conmigo. Pero ante su silencioso desprecio, bajé la cabeza. Nuestra ruptura, lo que pasaba con Susu en aquel entonces, era realmente vergonzoso. Para cumplir con las exigencias de sus padres, tuve que buscar a algunos amigos que me ayudaran a montar un espectáculo. La menosprecié delante de ella, la ridiculicé por ser inútil, excepto por tener algo de dinero, e incluso me fui con el timbre del campus delante de ella. No sé en qué estado de ánimo alegre estaba cuando llegó a la cita ese día, pero lo único que vi cuando me giré para mirarla antes de irme fue un silencio sepulcral. Después de la ruptura, no es que no preguntara en secreto por sus noticias, pero me enteré de que se fue del país esa noche y borró toda la información de contacto de nuestros amigos en común. Al ver a Sus de nuevo hoy, ha cambiado muchísimo. No solo ha perdido el vigor y la vitalidad de antes, sino que incluso su temperamento es algo distante y frío, así que es comprensible que me odie. Al fin y al cabo, el daño que le hice es irreversible. Me reí con autocrítica, pero en realidad, no puedo perder este trabajo. Incluso sabiendo que Susu me humillará por ello. Es mi culpa y lo acepto. Justo cuando estaba pensando en cosas y quedándome dormida, un número sin nombre llamó repentinamente a mi teléfono. Me quedé atónita con la premonición de que la persona al otro lado del teléfono era Sus. Efectivamente, tan pronto como se conectó la llamada, escuché la voz ligeramente ebria de Sus. Lin Shin-hon, ahora inmediatamente, ven aquí. ¿Estás borracha?, pregunté con cautela. Si no estaba borracha, ¿cómo podía llamarme con un tono tan familiar? Estoy muy descontenta ahora mismo. Date prisa y ven aquí. Si no te veo en 10 minutos, estás acabada. Sus amenazó en voz baja y luego, no sé quién le dijo algo ahí fuera. Respondió vagamente 2 veces y luego colgó el teléfono apresuradamente. Por lo que sé, Susu es una persona muy leal. Ella no cambia fácilmente las cosas a las que está acostumbrada, así que si va a un bar, solo irá al que solía frecuentar. Con esta suposición en mente, no me importó que ya fueran más de las 4 de la mañana. Me puse el abrigo, bajé corriendo y tomé un taxi al bar. Recordé. Tan pronto como entré, vi a Sus rodeada de 7 u 8 personas. Parecía estar borracha. Solo su amigo de la infancia, Sao Chien, la estaba apoyando. Pero después de todo, eran 2 chicas débiles que parecían extremadamente indefensas frente al cerco de varios hombres grandes. Al ver esto, rápidamente di un paso al frente, protegiéndolas a las 2 detrás de mí, y miré fríamente al hombre que encabezaba. Hermano,
No está bien intimidar a dos chicas en público, ¿verdad? ¿De dónde salió este chico guapo siendo tan entrometido? ¿También las estás persiguiendo? El hombre corpulento levantó las cejas y se burló. No estoy siendo irracional, hermano. ¿Qué tal si te pones en fila detrás de nosotras? Tal vez puedas recoger las obras cuando terminemos. Parece que razonar no va a funcionar. Resoplé fríamente también y no desperdicié más palabras. Me remangué y le di un puñetazo al hombre en la cara. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarré una silla de un lado y la golpeé con fuerza contra el suelo, sujetando el palo roto y blandiéndolo contra el resto. Ser entrenador físico durante el último año no había sido en vano. Aunque no había desarrollado un cuerpo lleno de músculos, definitivamente tenía la fuerza necesaria. Además, ataqué primero, tomándolos completamente desprevenidos. Para cuando reaccionaron y quisieron contraatacar, ya había huido con los dos. Cargando a su software en mi espalda, seguí las instrucciones de Yo Chen. Girando de un lado a otro y finalmente salí del bar por la parte de atrás. El viaje accidentado y el viento frío afuera hicieron que Susu, que había estado medio inconsciente por la borrachera, se despertara un poco más. Luchó por bajarse de mi espalda. Suéltame. No quiero que me cargues, maldito desagradecido. Escoria. ¿Quién te dio permiso para tocarme? Maldijo y me mordió fuerte en el hombro. Jadeé en busca de aire, pero no reaccioné mucho. En cambio, le dije a Zhao Xin, gracias por cuidar de Susu hoy. Déjame llevarte a casa. De ninguna manera. Esta anciana se vuelve loca cuando está borracha. No puedo con ella. Deberías llevarla a casa. De todos modos, ha estado ansiosa por verte. Zhao Xin y yo no somos extraños. Cuando Susuer y yo nos conocimos como su amiga de la infancia, no le caía muy bien. Por eso, Susu pasó mucho tiempo actuando como mediadora entre nosotras. Pero poco a poco se acostumbró al hecho de que Zhao Qian y yo discutíamos cada vez que nos veíamos. Ahora, al ver a Zhao Qin de nuevo por culpa de Sus, me sentí un poco incómoda como entonces. Cuando rompí con Susu, esta mujer gastó dinero para difundir por toda la escuela la historia de que yo era un canalla e incluso colaboró con estudiantes del departamento de periodismo para escribir un artículo y enviarlo a la estación de televisión. Si Susu me odiaba más que nadie, Yo Qian era definitivamente el segundo. Si no fuera por su suer presionándome, ya me habría hecho pedazos. Te lo advierto. No creas que te he perdonado. Si no fuera por Asower insistiendo obstinadamente en ti, nunca te habría dejado verla. Si descubro que te atreves a acosar a Asu de nuevo, mis métodos no serán los de antes. Te haré saber lo terribles que son las consecuencias de ofender a una persona rica. Zhao Qin soltó fríamente unas palabras duras, me amenazó un rato y luego contactó a un conductor para que la recogiera y la llevara a casa. Viendo cómo el coche se alejaba, subí lentamente a Susu a un taxi que estaba a mi lado. 7. En realidad, dijo la borracha Susachian, propensa a actuar como loca. Por el contrario, siempre se quedaba tranquilamente tumbada. La acosté suavemente en la cama y le limpié la cara con un recipiente de agua tibia. Justo cuando iba a levantarme, me agarró la muñeca. No te vayas. El suave gemido me puso rígido. Al mirar hacia atrás, vi que Susuer seguía con los ojos cerrados. Susu, voy a echarte un poco de agua y prepararte una sopa para la resaca. ¿Puedes soltarme primero? Me puse en cuclillas y la convencí pacientemente. Inesperadamente, Susuer me agarró aún más fuerte al oír mis palabras. No, te escaparás si te suelto. Ese tono infantil me hizo sentir como si volviera a nuestros apasionados primeros días. Me picaba la nariz y mi voz se suavizó inconscientemente. No lo haré. Esta es mi casa. ¿A dónde fui? Suéltame primero. Vale. Si no te tomas el té para la resaca ahora, te sentirás fatal cuando te despiertes mañana. Entonces llévame. Su se apoyó en mí, trepando sobre mi brazo de una manera bastante traviesa. Para evitar que se cayera, tuve que seguir sus movimientos y abrazarla. Tengo que decir que esta escena era muy similar a cuando empezamos a salir, queríamos estar pegados el uno al otro todo el tiempo,
siguiéndonos a todas partes. Pero desafortunadamente, sabía que una vez que Susu estuviera sobria, la relación entre nosotros volvería a congelarse, o peor aún, querría arrancarme la piel. Pensando en esa escena, no pude evitar reír y negar con la cabeza, abrazando a Sus en mis brazos y caminando hacia la cocina. Pero como mi atención estaba centrada en pensar en cómo explicarle a Susuer por la mañana por qué estaba en mi casa, no vi la leve curva ascendente de los labios de la persona en mis brazos. 8. Tal como esperaba, lo primero que hizo Susuer al despertar fue echarme de la cama. Lin Xinhong, ¿quién te dejó subir aquí? Estabas borracha anoche. No sabía dónde estaba tu casa, así que te traje a la mía. Solo tengo una cama en casa. No podía dormir en el suelo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tramabas? Mientras Susu hablaba, intentó levantarse de la cama, pero en cuanto puso un pie en el suelo, jadeó de repente y se agarró el estómago, volviendo a caer. ¿Te duele el estómago otra vez? Miré a Susu, que ya sudaba por él. Dolor. Fruncí el ceño y corrí rápidamente al salón a buscar unas cajas de medicina para el estómago. Luego serví un vaso de agua tibia en la cocina y se lo di. Cada vez que bebes, te duele el estómago al día siguiente. ¿No habíamos acordado dejar de beber antes? ¿Por qué estás bebiendo otra vez ahora? Quizás estas acciones eran tan habituales que olvidé que ya habíamos roto y, subconscientemente, empecé a regañar. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que algo andaba mal. Susa terminó en silencio la medicina que le di, también sin decir una palabra. Justo cuando intentaba torpemente cambiar de tema y romper el silencio, finalmente levantó la vista para mirarme y dijo, ¿con qué identidad me interrogas ahora? No lo olvides, Lin Shenhong, ya no soy tu novia. Ya basta con que me hayas traído a casa sin permiso. ¿También vas a dictar mi vida? Aunque esperaba este tipo de reacción, mi corazón se encogió inevitablemente por un momento. Me pasé de la raya. Lo siento. ¿Crees que una disculpa es suficiente? Susu curvó los labios con desdén, pero la forma en que estaba acurrucada en la cama por el dolor de estómago hizo que la amenaza careciera de toda intimidación. Sé que me odias, pero ahora tienes dolor de estómago, así que deberías acostarte y descansar. Cuando estés mejor, no será demasiado tarde para lidiar conmigo. Suspiré con impotencia y tiré de la manta para taparla. Iré a prepararte unas gachas, cómetelas y luego vete a casa. Susa finalmente no se quedó a comer la papilla que le preparé especialmente. Pero antes de irse, dejó una frase significativa. No creas que si te miro bien puedes volverte arrogante. Recuerda, fuiste tú quien pidió quedarse a mi lado y ser un perro que viene cuando lo llamo. Por un momento, me sentí realmente embrujado. ¿Cómo podía pensar que Susu me llamaba borracha para buscar una excusa para volver conmigo? Esa no es su personalidad en absoluto. Según su comportamiento anterior, si quisiera vengarse de alguien, solo dejaría que esa persona cayera repetidamente en el abismo después de ver una esperanza. Así es. La naturaleza de Susuer es así de mala. Me comí media olla de papilla yo solo. Al ver que ya casi era hora de ir a trabajar, recogí rápidamente y salí corriendo. Con una sensación de nerviosismo, estuve casi distraído toda la mañana, preocupado constantemente por si Susu realmente encontraría al gerente y haría que me despidieran. Entrenador, ¿cree que mi movimiento es correcto? El estudiante a mi lado tuvo que llamarme varias veces para que volviera a prestar atención. Miré a la mujer frente a mí que estaba haciendo entrenamiento mecánico y rápidamente dije, el punto de fuerza está mal. Debería hacerse así. Después de ajustarlo personalmente, estaba a punto de darme la vuelta para agregar peso al equipo cuando de repente vislumbré una figura parada afuera de la puerta. Entrenador, la mujer me miró confundida. Practica con este peso durante media hora. Voy al baño. Dicho esto, salí rápidamente por la puerta y, como era de esperar, me encontré con Susuer y Shaoqin en el pasillo, ambas mirándome con sonrisas burlonas. Alguien tiene mucha suerte con las mujeres. Parece que la razón por la que no puedes soportar perder este trabajo es porque no puedes soportar separarte de estas lindas jovencitas. Además, este club tiene un sistema VIP. La gente que viene aquí es toda de alto estatus. Si puedes hacerte amigo de una de ellas,
No tendrás que preocuparte por el resto de tu vida. Zhou. Zhao Qin dudó y tiró de la esquina de la ropa de su sueri, luego me miró. ¿Me equivoco? Cuando me dejó, dijo cosas tan bonitas, diciendo que despreciaba mi dinero sucio. Al final, ¿no sigue enredándose con otras personas? La voz de Susu no era suave, y estas palabras se dijeron en el pasillo, atrayendo de inmediato a muchas personas que querían presenciar el espectáculo y asomaron la cabeza por las distintas habitaciones. Mi rostro se sonrojó y dije ansiosamente, si la señorita Su tiene alguna queja conmigo, podemos hablarlo en privado. No afecte las clases de los demás aquí. Por suerte, Susuer no quería ser tratada como un mono en público. Después de resoplar, tomó a Zhao Qian y entró en un aula vacía contigua. Aunque habíamos dicho que íbamos a hablar, nadie había dicho nada desde que entramos por la puerta. Aunque Zhao Qian quería decir algo para aliviar la tensión, después de ver el aura distante que irradiaba Susu y la expresión fría en su rostro, abandonó la idea y simplemente se fue a un rincón a trastear con el equipo por su cuenta. Dudé mucho antes de hablar. No tengo ninguna relación con esa estudiante. Es una clienta que me recomendó un amigo. No sabía por qué estaba explicando esto. Tal vez en el fondo no quería que Susu me malinterpretara de esa manera. ¿Qué tiene que ver conmigo? Susuer me miró brevemente. Aunque dijo eso, pude ver que su expresión se había suavizado mucho. Me alegré y continué. Solo quiero ganar dinero lo más rápido posible para comprar el apartamento que estoy alquilando ahora. El propietario se va al extranjero este año, así que el precio que me ofreció es muy favorable. En realidad, había otra razón por la que quería comprar este apartamento lo antes posible. Era el apartamento que Susu y yo alquilamos juntos después de haber estado juntos durante un año. No había cambiado mi dirección ni la contraseña de la puerta durante tantos años porque no podía soportar separarme de esos recuerdos. No lo dije en voz alta, pero pensé que Susu debería haberlo entendido. Te falta dinero. ¿No te aferraste a otra mujer después de que rompiste conmigo? ¿Qué? Ella no te dio dinero para gastar. Si te dijera que no he estado con nadie desde que rompí contigo, ¿me creerías? Susu estaba atónita. Su expresión cambió varias veces, pero aún así dijo obstinadamente, ¿qué tiene que ver conmigo? Puedes estar con quien quieras. Lin Chin-hon, no olvides que fuiste tú quien enumeró todos mis defectos en aquel entonces. Ahora me dices esto. No me digas que quieres decir que tenías una buena razón en aquel entonces, y que ahora te arrepientes. Al ver que la situación estaba a punto de salirse de control de nuevo, Zhao Qian, quien originalmente había planeado ser una persona invisible, no tuvo más remedio que dar un paso al frente y decir algo. Asower, ¿no habíamos acordado no discutir? Zhao Qin se interpuso entre Sus y yo, consolando a su amiga de la infancia mientras me miraba con una expresión de fastidio. Lin Chin-hon, ¿cómo es que no has mejorado nada después de todos estos años? Es un desperdicio que tengas boca. Antes de que pudiera entender lo que Zhao Qin quería decir, la oí decirle a Susu de nuevo, acordamos tener una buena conversación. ¿Por qué actúas como un petardo en cuanto ves a Lin Shenhong? Explotas al menor contacto. Si el momento y la ocasión no hubieran sido inoportunos, Saoyan realmente habría querido señalarnos a las dos y gritar, esta familia se desmoronaría sin mí. Susu probablemente se sintió un poco avergonzada por lo que dijo Zhao Qin. Se sonrojó. Le dio un suave puñetazo en el hombro a Zhao Qin, se aclaró la garganta y me miró. Todo es culpa suya. Con Zhao Qin como intermediaria, Susu y yo finalmente pudimos tener una conversación tranquila. Según Zhao Qin, Susai no regresó directamente a la familia Sue esta vez que volvió a China, sino que fue directamente a verme. Incluso podría decirse que nuestro reencuentro fue parte de su plan cuidadosamente planeado, incluyendo emborracharse y quedarse a dormir anoche. Todo fue hecho deliberadamente por Susuer. Pensé que yo era la única que había sido unilateralmente he estado pendiente de las noticias de Susuer todos estos años. No esperaba que Susu fuera igual que yo. A menudo preguntaba en secreto sobre mis noticias a través de Zhao Qian cuando estaba en el extranjero. Sin embargo, debido a su orgullo, le dijo a Joen que estaba tratando de vengarse de mí por haberla dejado en aquel entonces. ¿Pero quién era Zhao Qian?
Había visto lo unidos que éramos cuando estábamos enamorados. Los pequeños pensamientos de Susuer no podían ocultarse de ninguna manera. Así que, con una fuente interna, Susu estaba muy familiarizada con mi vida en los últimos 2 años. ¿No has descubierto la verdad sobre lo que pasó en aquel entonces? Aunque nunca me ha gustado este chico, Lin Shin-hon, todavía apruebo lo que ha hecho estos años. Sao Chin oportunamente echó leña al fuego. Empujando a Susai a mi lado y guiñándome un ojo antes de salir de la habitación, ocultando su logro y fama, dejando a Susu y a mí mirándonos fijamente. Entonces tú de repente hablamos al unísono. Me rasqué la cabeza. Tú primero. No creas que vine específicamente para reconciliarme contigo. Solo quería ver lo miserable que eres sin mí. Solo para reírme de ti, dijo Susuer con terquedad. Si no hubiera visto las puntas de sus orejas ocultas bajo su cabello completamente rojas, podría haber creído sus palabras. Sentí ganas de reír, pero considerando la piel sensible de Susu, me obligué a reprimir mi risa y pregunté, entonces, ¿cómo te ha ido en el extranjero estos últimos años? No sé si estas palabras provocaron algún dolor interno en Susu, pero sus ojos se encendieron al instante. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que estaría triste y desconsolada después de romper contigo? Me subestimas demasiado. Hay mucha gente que quiere conquistarme. Lo siento. Simplemente no quería retenerte en aquel entonces. Bajé la cabeza mirando la ropa que compré por menos de 100 yuanes. Y luego a Sus, cuyos pendientes por sí solos valían el salario de un mes para mí. La amargura en mi corazón se extendió de nuevo. 2 personas de familias desiguales. Incluso si estuvieran juntos, el resultado no sería bueno. Además, solo soy un hombre. Si estuvieras conmigo, te costaría salir de tu zona de confort. ¿Cómo podría atreverme a hablarte del futuro? Las palabras no dichas de aquel entonces, traídas de nuevo ahora, traen más una sensación de alivio. Au, tus padres tenían razón. Gente como tú, por mucho que lo intente en esta vida, no puedo alcanzarla. ¿Pero qué te hace pensar que puedes decidir lo que pienso? Susu me interrumpió. ¿Qué te da derecho a decidir unilateralmente qué tipo de futuro quiero? Lin Shin-hon, estuvimos juntos tanto tiempo. ¿De verdad no entiendes en absoluto lo que quería? Sí, tienes razón. Si nos casáramos, la vida inevitablemente estaría llena de asuntos triviales como leña, arroz, aceite y sal. ¿Pero cómo sabes que no puedo trabajar duro contigo? Solo porque eres hombre y yo mujer, tengo que escuchar tus planes. ¿Qué te crees que soy? La serie de preguntas de Susuer me dejó sin palabras. Como dijo, en aquel entonces, solo pensé que si no me iba, la estaría reteniendo, pero nunca le pregunté ni una sola vez si estaba dispuesta a perseverar conmigo. Sonreí Valley. Tienes razón. Fui demasiado presuntuosa. Es bueno que lo sepas, Susu resopló fríamente. Si me lo hubieras preguntado entonces, habría enfrentado a mis padres contigo. ¿Pero qué hay de ti? No hablaste conmigo de nada e incluso te aliaste con otros para montar un buen espectáculo para mí. Muy bien, Lin Shin-hon, no crees que eres digno de mí, ¿verdad? Perfecto. Ya estoy de vuelta en el país y mis padres me han organizado citas a ciegas. He oído que el candidato es bueno y una buena pareja para mí. Si todo sale bien, tendré un banquete de compromiso con él en 2 meses. Si tienes tiempo, ven a tomar una copa de vino para celebrar. Sus apretó los dientes. Después de pensarlo un momento, sacó una invitación de su bolso con un gesto teatral y me la puso en la cara. Como mi poco impresionante exnovio, es perfecto para que veas cómo luce un hombre digno de mí. No fue hasta que Susu y Sao Chen se fueron que volví en mí. Mi mente estaba llena de la frase, Sue se va a casar con otro hombre en 2 meses. El pensamiento de Susuer, vestida de novia, del brazo de otro hombre, entrando al salón de bodas con una sonrisa radiante, me causó una punzada de dolor en el corazón. Pero aunque no quisiera, no tenía motivos para estar insatisfecho. Después de todo, solo era un exnovio, ¿no? Tarde en la noche, después de años de abstinencia, finalmente arrastré a mi mejor amigo a una borrachera. Oye, Shin-hon,
cálmate. Después de vaciar una caja de cerveza, al ver que estaba a punto de beber más, Van me detuvo rápidamente. Está bien. Todavía puedo beber. En realidad, mi tolerancia al alcohol no era tan grande. En este punto, mi conciencia ya estaba un poco nublada. Pero si no bebía, ¿qué más podía hacer? Te lo digo, hermano, no estés tan triste. ¿Y qué si extrañaste a la persona que te gustaba? Todos tienen remordimientos en su vida. Déjalo ir. Mi historia con Sus no era un secreto. Incluso mi trabajo en el gimnasio era presentado por Deo. Así que, naturalmente, él sabía que su suegra había vuelto conmigo estos últimos días. Pero honestamente, todos eran optimistas sobre ustedes dos en aquel entonces y pensaban que se casarían después de graduarse, convirtiéndose en los primeros de nuestro grupo en sentar cabeza. ¿Quién lo diría? Sinding-hon, no es que te lo diga como tu hermano, pero realmente no eras decente en aquel entonces. Nada varonil. Si yo fuera Susu, también estaría decepcionado de ti. Dan me dio una palmada en el hombro y, finalmente, incapaz de disuadirme, simplemente bebió conmigo. ¿Sabes lo que estaba pensando cuando sus padres me pusieron esa tarjeta en la cara en aquel entonces? Entrecerré los ojos como si estuviera de vuelta en el día en que los padres de Suzu vinieron a verme. ¿No viste cómo me miraron como si fuera basura? Dijeron que había 5 millones en esa tarjeta y me dijeron que dejara a Sue. En ese instante, pensé, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan seguros de que Susu sufriría si estaba conmigo? Sostuve mi respiraba hondo, poniendo toda mi energía en intentar demostrar mi valía. ¿Pero qué pasaba? Sonreí con amargura y di otro gran trago de alcohol. La amargura de las lágrimas se mezclaba con el alcohol, provocándome un dolor sordo en el pecho. Acababan de enumerar los gastos de Susu desde la infancia. Una larga cadena de números como una daga afilada, aplastando toda mi dignidad. Si me dejaba, seguiría siendo la princesita altiva y poderosa, la adorada de miles. Pero si me seguía, todo lo que podría darle era mi amor inútil. ¿De Juan, qué podía hacer? Al diablo. Si de verdad no puedes dejarla ir, ve tras ella una vez más. No importa el resultado, es un final formal para vuestra relación, ¿no? No recordaba absolutamente nada de cómo llegué a casa el día 14. Pero cuando desperté al día siguiente y recordé lo que había dicho Dan, fue como si se hubiera encendido un interruptor. Así es. Aunque sabía que había pocas posibilidades de que Suzue y yo volviéramos a estar juntos, si no intentaba luchar por ello una última vez. Esta última oportunidad, creo que nunca podría dejarla ir. Incluso si el resultado final seguía siendo verla casarse con alguien más, al menos tenía que compensar el arrepentimiento de entonces. Dicho y hecho, inmediatamente tomé mi teléfono y pedí unos días libres a mi jefe, me arreglé cuidadosamente y saqué la ropa nueva que había comprado recientemente. Mirándome enérgica en el espejo, me animé a mí misma. Una persona solo se vuelve loca así una vez en su vida. Fui cobarde entonces, y no debería huir ahora. Pero después de pensarlo, la única persona con la que podía contactar que conocía a Susu era. Apreté los dientes y le envié un sobre rojo de más de 1000 yuanes. Soporté una larga serie de sus comentarios sarcásticos, y finalmente accedió a ayudarme a sacar a Susu. Cuando nos vimos, fue como volver a nuestra primera cita. Estaba tan nerviosa que no sabía dónde poner las manos y los pies. Dilo. ¿Para qué quieres verme? ¿No sabes que mi tiempo es precioso? Su suegra empezó a quejarse en cuanto se sentó. Zoe, sé que me equivoqué con lo que pasó antes. No te pido que me perdones. Solo espero que me des una oportunidad para compensarlo. Cuando dije esto, deliberadamente tenía algo en mente, sin decir explícitamente que quería recuperarla. Mientras te hagas sentir mejor, lo que quieras que haga, incluso si es ser tu perro, estoy dispuesto. La miré fijamente a ese rostro familiar y subconscientemente quise extender la mano y tocarla. Susu frunció el ceño y se apartó ligeramente. ¿Qué estás haciendo? Solo habla. No seas tan cariñoso. Lo siento. Rápidamente bajé la mano y tomé torpemente la taza que tenía delante y di un sorbo.
Un sabor agrio y amargo explotó en mi lengua y mi expresión se torció al instante. Pero Susu se echó a reír de repente. ¿Tan bueno está mi café? Resulta que estaba tan nervioso que tomé el café de Susuer por error. Con razón el jugo de sandía sabía tan raro. Nunca me ha gustado el sabor del café, pero Su siempre toma una taza todos los días. Cuando empezamos a salir, le gustaba intercambiar nuestras tazas y observar mi expresión de disgusto cuando bebía el café. En aquel entonces, se reía igual de feliz después de que una broma saliera bien. Pensando en esto, maldigo a mi yo del pasado otra vez. Esta chica adorable. La perdí. Lin Shin-hon, todos somos adultos. Hay cosas que no debería tener que decir tan directamente. ¿Qué quisiste decir exactamente con que Chian me invitara a salir hoy? Lo sé, pero ¿qué te hace pensar que si te das la vuelta, te estaré esperando en el mismo sitio? Abrí la boca, pero mi mente estaba en blanco. La mirada de Susu en mis ojos se volvió cada vez más decepcionada. Sonrió con autocrítica. Esperaba que dijeras algo. Parece que te sobreestimé, Lin Shin-hong. Sigues siendo la misma de antes. No has cambiado nada. Dicho esto, se levantó para irse y subconscientemente le agarré la muñeca. ¿Te interesa esto? No, escucha. Yo. Rápidamente negué con la cabeza. Sé que no importa lo que diga ahora, pensarás que estoy poniendo excusas. Admito que te decepcioné mucho cuando rompí contigo. Me equivoqué en eso. No, debería decir que ya sea antes o durante el tiempo después de que nos volvimos a encontrar, todas mis acciones te decepcionaron. Pero no te pido que me perdones ahora. Solo espero que puedas darme una oportunidad para compensar estos daños que te he causado. Dije todo lo que estaba en mi mente de una sola vez. Incluso si al final todavía me odias y me desagradas, al menos no quiero dejar una imagen cobarde en tu mente. Por favor, dame una oportunidad, ¿de acuerdo? Miré seriamente a los ojos de Susuer, como si esperara el veredicto final, sin importarme siquiera que mis palmas sudaban nerviosamente. Después de un largo rato, Susuer volvió a sentarse, cruzó los brazos y levantó la barbilla con arrogancia. Está bien, puedo darte esta oportunidad. Tal como dijiste, te haré mi esclava para compensarlo. Después de ese día, Sus ya no rechazó mis invitaciones. Hice todo lo posible por mostrarme, queriendo usar esos 2 cortos meses para compensar todos los arrepentimientos que queríamos hacer, pero no hicimos. La sonrisa en el rostro de Suzu aumentó gradualmente, y ya no me decía cosas sarcásticas deliberadamente cuando estábamos juntos. Pero aún me sentía vacío por dentro. Sabía que, aunque nuestra relación no fue conflictiva durante este tiempo, ella parecía estar alejándose cada vez más de mí. El último día, quedé con ella en el lugar donde se me declaró. Caminamos uno al lado del otro por el sendero del campus universitario, separados por el ancho de los hombros. Si tan solo extendiera la mano, podría tomar la suya. Después de dudar una y otra vez, justo cuando reuní el valor para extenderla, Susu la evitó. Así que solo pude usar una sonrisa para ocultar la decepción en mi rostro. ¿Recuerdas este lugar? ¿Cómo podría olvidarlo? Siempre me he arrepentido de haberle expresado mis sentimientos con claridad. Llegaste demasiado pronto. De lo contrario, habría escuchado como te me habrías confesado. Susu respondió con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Aui. Me detuve y la llamé por su nombre. Susu. Giró la cabeza, con expresión de desconcierto. Justo entonces, las luces a ambos lados del camino se apagaron al instante, guiadas por mi recuerdo de dónde estaba Susu. Avancé a tientas 2 pasos y luego chasqueé ligeramente los dedos. Al segundo siguiente, pequeñas luces de colores que colgaban de los árboles se encendieron una por una de un extremo del camino al otro. Bajo la mirada sorprendida de Susuer, me arrodillé lentamente sobre una rodilla y saqué de mi bolsillo el anillo que había tardado 2 años en aparecer ante Susu. Aoi, siempre te he debido una confesión. Hoy es el último día del plazo acordado, y quiero compensártelo. Una vez dijiste que una confesión formal debería comenzar con un ramo de flores y las palabras, me gustas. Mientras hablaba,
Saqué un gran ramo de girasoles de la mochila que llevaba detrás como por arte de magia y se lo presenté a Suzu. Y Zoe, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Al pronunciar esas palabras, tanto Suzuer como yo teníamos lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Pero Sus no tomó el ramo de flores ni respondió a mi pregunta. Simplemente me miró en silencio sin decir una palabra. La mano que sostenía la caja del anillo se apretó involuntariamente para evitar que Zoe sintiera que la estaba presionando. Forcé una sonrisa. No tienes por qué sentirte presionada. Solo quería compensar lo que te debía. Estaba pensando que si me dejabas ir hoy sin ninguna expresión, realmente nunca volvería a hablarte. Suzu se giró para secarse las lágrimas y luego tomó las cosas de mi mano con los ojos rojos. Lin Chin-hon, ¿sabes que eres realmente molesto? Lo siento, Sui. Además de disculparte, solo me haces llorar y luego me abandonas. ¿Qué más puedes hacer? Suzu me miró con furia de nuevo. Eres tan molesto. Como hombre, solo sabes huir. Tenía razón. El inútil era yo. Ya sea en el pasado o ahora, Suzu siempre ha sido la que intenta llegar a mí. Me escocían los ojos y las palabras de disculpa daban vueltas en mi boca antes de que las tragara. Después de pensarlo bien, todo lo que pude decir fue una garantía seca. Si no te gusta, puedo cambiarlo todo. Lo que sea que odies de mí, te prometo que no lo volveré a hacer en el futuro. Fácil de decir, Sus giró la cabeza y murmuró en voz baja. ¿Preparaste todo esto tú misma? Sí, porque te gustan los girasoles. Compré este ramo en la floristería esta mañana y lo envolví yo misma. El anillo lo compré hace 2 años para proponerte matrimonio, pero sin querer mencionar esas cosas tristes, cambié rápidamente de tema. ¿Te gusta? Sos. Susui miró las flores en su mano. Me preguntaba por qué llevabas una bolsa todo el día. Resultó estar llena de estas cosas. Así que contrataste a gente para que instalaran estas luces. Debe haber costado mucho dinero. Me rasqué la cabeza, sintiéndome un poco avergonzado. En realidad, yo le pedí ayuda a Anne. Como era de esperar, en cuanto terminé de hablar, Sus me lanzó una mirada fulminante. Ese envoltorio de flores era realmente feo, pero la sonrisa en su rostro delataba sus verdaderos pensamientos y me reí con ella. De camino a casa, miré el perfil de Suzuer y finalmente le hice la pregunta más importante. Aoye, ¿de verdad te comprometes con otro hombre mañana? Susa guardó silencio un rato antes de mirarme. Si dijera que sí, ¿qué harías? No te atreverías a colarte en la boda, ¿verdad? Sus palabras sonaban como una broma, pero me hicieron pensar seriamente. Después de pasar estos 2 meses juntos, podía sentir que Suzuer todavía sentía algo por mí. Sumado a lo que Yo Chian había dicho antes, que Suzuer me buscó primero en cuanto regresó al país, entonces era imposible que hubiera conocido a esa supuesta cita a ciegas. Según mi conocimiento de Suzuer, ella nunca se obligaría a estar con alguien que no le gustara. Así que, colarse en la boda no era descabellado. La observé atentamente y noté una sonrisa traviesa en sus labios. De repente, me di cuenta de algo. El compromiso es falso, ¿verdad? Tonta. Suzu se rió entre dientes. ¿No es un poco tarde para darse cuenta ahora? A Zoe, ya te di una oportunidad, así que todavía vas a soltar mi mano. Suzu sostenía los girasoles en una mano y extendía la otra hacia mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y rápidamente apreté su mano con fuerza. No, nunca te soltaré. Ni siquiera si me matas a golpes. Entonces, ¿ya pensaste en cómo les vas a explicar las cosas a mis padres? No, respondí con seguridad. Pero lo demostraré con mis acciones. No dejaré que sufras la más mínima dificultad por estar conmigo. Ah, sí. Suzu sonrió. ¿Pero no había alguien que antes me lamía las botas para conseguir un trabajo? Al mencionar el asunto anterior, mi cara se puso roja al instante y le dije la verdad a Suzu. Porque todo el dinero que gané antes lo usé para invertir. Dewan y yo fundamos una pequeña empresa. Juntos hace 2 años.
Va bastante bien y he ahorrado algo de dinero, pero aún así sería un poco difícil reunir el monto total para esa casa a corto plazo. Entonces, Dewan me presentó el trabajo de entrenador físico. El horario de trabajo no entra en conflicto con mi tiempo en la empresa, y el sueldo allí es realmente alto. Así que, estaba un poco avergonzado. Después de todo, en los últimos 2 años, para seguir el ritmo de Suzue y demostrar que era digno de ella, podría decir que había hecho todo tipo de trabajos. Así que, ya estaba acostumbrado a ser humilde por dinero. Tonto. ¿Nunca pensaste por qué el propietario de repente insistió en que se le pagara el monto total antes de venderte la casa? Ah, mi mente no registró por un momento. Esa casa está a nombre de mi madre. El propietario que conociste es en realidad el ama de llaves de mi familia. Entonces, el requisito de comprar la casa al contado fue una prueba de mi futura suegra. ¿Estaba tratando de hacerme rendirme? En realidad, desde que aceptaste poder pagar el monto total en 6 meses. Mi madre ya había aceptado tácitamente que yo pudiera regresar al país para encontrarte. Idiota. De lo contrario, ¿por qué crees que no podría regresar después de que me enviaran al extranjero en aquel entonces? Así que, así fue. Después de que Susu dijo esto, esas cosas que no entendía se explicaron de repente. Miré a Susu frente a mí con emoción y no pude evitar abrazarla con fuerza. Afortunadamente, los verdaderos amantes no se extrañan. Afortunadamente, después de dar vueltas en círculos, la persona que todavía está a mi lado es